En 1973, Jorge Luis Borges hizo en México una de las críticas más contundentes al género novelístico, al género de géneros, según algunos. En una mesa redonda, grabada y transmitida por televisión en el famoso salón El Generalito del Colegio de San Ildefonso, el poeta dijo sin rodeos: son imposibles las novelas sin ripios, sin rellenos, sin basura. Por eso no le interesaba el género, por eso nunca había escrito una novela. Me asombró su crítica porque tenía ante sí a tres novelistas: Salvador Elizondo, Juan García Ponce y Adriano González de León, quienes no rebatieron el punto. Después de su afirmación lapidaria, Borges mencionó algunas excepciones: Don Quijote de la Mancha, las novelas de Dickens, de Flaubert, de Conrad, de Stevenson, cuyas frases, según él, son perfectas. Y cuando lo forzaron a recomendar 5 libros hispanoamericanos para los jóvenes lectores, el escritor insistió en su actitud crítica. Nombró sin dudarlo Las Mil y Una Noches. Es el libro que la tradición árabe formó a manera de cajas chinas, encerrando un cuento dentro del otro, y que nos muestra como pocos la esencia del relato. Está con nosotros el académico Rafael Olea. Es un especialista en Borges, un lector minucioso de este gran escritor, y acaba de publicar este libro, Borges en México. Borges tuvo una relación, digamos, con sus altas y sus bajas con nuestro país, pero vamos a preguntarle mejor a Rafael, gracias por estar aquí, ¿qué te inspiró, por qué decidiste hacer este libro? Básicamente porque en la lectura de la obra de Borges empecé a ver esa relación con México y, lo más importante de todo, en varios escritores la influencia, ya sea de manera directa y expresa, cuando ellos decían Borges, por ejemplo, en el caso de Arreola, para mí me enseñó cómo manejar la lengua española, y en otros casos al ver los temas que manejaban, supongamos José Emilio Pacheco. Claro. Entonces noté que había una relación permanente, básicamente desde la década de 1920 hasta 100 años después. Que es la década de Reyes. La de Reyes primero, y luego vi que en el siglo XXI también seguía, porque algo que destaca en este caso es que después de la muerte de Borges, que falleció en 1986, su imagen no ha decaído, como lo dijo José Emilio Pacheco en 1999, sino que ha seguido subiendo. Es un autor con un prestigio mayor todavía. Bueno, y eso es cierto, es un buen punto el que estás señalando en el caso de que habló o lo mencionó José Emilio Pacheco. No ha bajado el interés por Borges. ¿A qué lo atribuyes? Porque generalmente cuando un escritor muere, digamos que sus lectores disminuyen a veces notoriamente. Sí, esto es amplio, pero no absoluto, porque no sucedió, por ejemplo, con Dante, para poner uno de los ejemplos clásicos. Claro. Y en Borges yo lo atribuyo en gran medida al hecho de que no solo es un escritor, es un pensador. Y eso es importantísimo. Como solemos decir algunos de los que estudiamos a Borges, bueno, la Internet está en el Aleph. Esa esfera mínima que contiene el universo es la Internet. Claro. Y la idea de los mundos paralelos está en el jardín de senderos que se bifurcan 10 años antes de que la anuncie un físico británico, Everett, ¿no? Y ahí está jugando con eso. Entonces, Borges ha dado mucho al pensamiento e incluso a la ciencia. Un científico argentino bromeaba con la idea de que Borges podía solicitar una posición en una universidad en el área de ciencias duras, simple y sencillamente con las citas que tiene en revistas especializadas de física, de matemáticas, etcétera. Y no mentía, es cierto, no mentía. Claro. No, qué increíble, porque en efecto tenemos en Borges la imagen del escritor, del poeta, pero en efecto es un poeta que piensa, es un poeta que nos hace reflexionar. Todas sus líneas, todos sus textos siempre nos dejan algo dando vueltas en la cabeza que tiene que ver con nosotros o con el entorno, ¿no? Algo que me parece que es lo que hilvana este libro es la relación que tuvo con escritores mexicanos. Das el caso de Fuentes, el caso de Rulfo, el caso de Pacheco, que ya mencionaste un poco. ¿Fue un diálogo intenso entonces? Sí, un diálogo intenso en algunos casos e intermitente, por razones obvias de la distancia,
Y empezó la década de 1920 de manera que a mí siempre me ha sorprendido porque alabamos mucho toda la tecnología actual y la manera como hacemos llegar los productos a distintos lugares del mundo, pero ya en la década del 20 los libros de Borges llegaban aquí y los libros mexicanos llegaban allá. Por ejemplo, hace una reseña de Andamios Interiores de Maples Arce. Entonces había mucho esa relación. Luego fue con quien estuvo más en contacto físicamente, por supuesto, fue con Alfonso Reyes, porque al estar Alfonso Reyes en Sudamérica en funciones diplomáticas, ahí se trataron y Borges reiteró en muchas ocasiones algo fundamental para su escritura, que era que Alfonso Reyes le había enseñado que la lengua española podía ser un instrumento de precisión y elegancia. Y Reyes le publicó en los Cuadernos del Plata, en 1929, uno de sus poemarios, Cuaderno San Martín. Entonces tuvieron una relación fuerte ahí y simbólicamente el primer viaje a México de Borges en 1973 fue precisamente para recibir el premio Alfonso Reyes. Esa fue la intención y por supuesto, como sabemos, su poema In Memoriam AR, en memoria en Alfonso Reyes, fue escrito después del fallecimiento de Reyes en 1959 y es un poema muy bueno donde alaba a Reyes por tener, como decía él en ese lenguaje, la circunferencia, ¿no? Que Reyes lo abarcaba todo. Así es. Pues no era muy elogioso, dijo que era el mejor escritor hispanoamericano, ¿no? Sí, era él, sobre todo por su escritura, y ahí hay un punto que es curioso porque recientemente se descubrieron en Argentina libros que tenían anotaciones de Borges. Su biblioteca personal había sido disgregada en la Biblioteca Nacional y entonces hay ya 2 volúmenes editados por 2 especialistas argentinos, y hubo escritores argentinos sobre todo que dijeron no hay muchas anotaciones de Borges de puño y letra en los libros que le regaló Alfonso Reyes, pero yo sostengo que la relación y la influencia no necesariamente se demuestra con que haya escrito algo al modo de Reyes, sino por lo que él dijo. Reyes lo influyó en la escritura, precisión y elegancia, y si uno conoce lo que Alfonso Reyes escribía ya desde ese momento y lo que escribía Borges, en la década del 20 Borges es otro Borges. Totalmente, era estridentista, ¿no? Era otra cosa. Largo, hacía oraciones una detrás de otra, enrevesadas. Él mismo aceptaba que tenía una sintaxis enrevesada. ¿Qué es lo que le enseña alguien como Alfonso Reyes y otro escritor argentino de origen francés que poco se conoce acá, Paul Groussac? Él dice, pues me enseñaron a manejar el español, que no necesitaba ser, por ejemplo, algo que él criticaba mucho, una secuencia de sinónimos para decir exactamente lo mismo. Cuando en Borges uno ve 2 o 3 adjetivos, hay que detenerse porque no son sinónimos, tienen carga distinta aunque lo parezca. Borges sabe asestar el adjetivo exacto, ¿no? Decir la noche unánime, por ejemplo, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas que nos muestran su estilo y lo fue afinando gracias a ese tipo de consejos. Con otros mexicanos la relación fue intermitente y a veces incluso un poquito distanciada o ríspida, como fue el caso de Octavio Paz, y en otros escritores lo que tenemos pues es sobre todo una relación de gran elogio, gran homenaje, como fue el caso de José Emilio Pacheco, que en sí lo conoció personalmente, pero no lo trató tanto. Y ya cuando hablamos sobre todo de la literatura del siglo XXI, en el cierre, mi último capítulo se titula como interrogación, ¿después de Borges? La pregunta era, ¿hay un después de Borges? Bueno, en este momento todavía no estamos después de Borges. Y uno nota que esos escritores del siglo XXI, escritores y escritoras, porque hay ya más mujeres, sí tienen una relación con Borges en la influencia, en los modos de escritura, en los temas que ponen y a veces en citarlo incluso expresamente en sus obras que pueden ser homenajes. En la literatura en lengua española, cada vez que vemos el nombre del Aleph, pensamos en Borges y hay varios escritores que han jugado con ese otro Aleph en su literatura en el siglo XXI. Entonces es una presencia todavía muy fuerte. Es constante y siguen aumentando lectores. A mí me sorprende mucho, digamos, la presencia editorial de sus libros,
ficciones, o sea, Las Siete Noches, sigues viéndolos en las librerías, no están perdidos en alguna librería de viejo, no, están activos, digamos. Y eso te habla de que hay necesidad o gusto por él. Sí, por suerte hay jóvenes que se deslumbran porque hay esa coincidencia. Borges no es un autor anquilosado. Cuando se lee ficciones y el Aleph, ese es el tipo de cosas que están viendo los jóvenes incluso en las series televisivas, ¿verdad? Así es. Mundos paralelos, viajes del No, y tiempo, temas. cosas así, ¿no? Entonces, Su filia por la literatura escandinava, los vikingos, claro. Thor, y tiene poemas, tiene reflexiones muy profundas sobre ese tipo de literatura. Y pues obviamente los chavos que están tan metidos ahorita con la onda de los vikingos, pues abrevan muy fácilmente en su literatura. Entonces, no deja de sorprenderme porque tiene muchos temas, los monstruos, su diccionario de monstruos famosos. Cualquier niño se acerca fácilmente a verlos y a leerlos completos, porque además no escribía farragosamente. No. Era muy fácil. Y además la brevedad es algo muy importante, ¿no? Porque sus textos en ese sentido son, vamos a decirlo así, transportables. Y muy moderno. Muy moderno. Porque ya se sale de la tradición de la literatura del 19, que son discursos muy largos, que nos están contando y describiendo todo el mundo. Él, como tú dices, es un lector, un autor de pensamiento, que ahora sí que toca lo esencial y con una economía verbal y muy exacta, increíble. Que en estos diálogos con autores que ya nos referiste, hablaste y tocaste un punto que me llama la atención, la rispidez o la relación ríspida con Octavio Paz. ¿A qué se debió? Bueno, es difícil saber con precisión, pero hay varias instancias posibles, ¿no? A la muerte de Borges en 1986, unos meses después, Paz publicó en su revista un artículo que se llamaba El arquero y la flecha. Y entonces alababa enormemente a Borges, pero dividía Paz la literatura en dos mitades, la mitad del pensamiento, por llamarlo así, y la mitad del sentimiento. Y decía que en la segunda Borges no había sido tan grandioso. Yo digo que lo que pasa es que Paz estaba pensando quizá en su narrativa y no en la narrativa de Borges, sino en la poesía, pero aún así yo sostengo que una de las declaraciones de amor más fuertes está en el Aleph, cuando el narrador, que tiene el nombre de Borges, dice Beatriz, Beatriz Elena Viterbo, claro. Soy yo, soy Borges, ¿no? El retrato, esa idea de aquí estoy, yo que te he amado siempre, ¿no? Paz tuvo contacto con Borges incluso de manera indirecta. Yo relato por ahí algo que aparece en el libro Borges de Bioy Casares, donde ambos se están burlando de un verso de un poema que envió Octavio Paz a la revista Sur y que no se publicó. Yo dudé durante algún tiempo de que ese verso y poema hubiera existido, porque en la edición de las obras completas ese poema está, pero el verso es distinto. Pero localicé que en 1959 la editorial Mito de Colombia había publicado ese poema en su versión original, donde está un verso soez que luego Octavio Paz mismo corrigió porque se dio cuenta de que no concordaba. Borges, de manera involuntaria, pero lo hizo, hay una grabación de un programa español en donde le proponen que hable sobre su relación con los mexicanos y le dicen Octavio Paz, y Borges responde, no, de Octavio Paz no tengo mucho que decir porque no lo he leído, hablemos mejor de Alfonso Reyes. Bueno, eso es una ofensa para un colega escritor, ¿no? Claro. Y entonces, entre 1986, que hay ese ensayo muy elogioso y con una sintaxis extraordinaria que escribe Octavio Paz, a poquitos años después, en sus obras completas, Paz hace un prólogo para el libro que se llama Fundación, y en donde ataca a Borges sobre todo por sus opiniones y por sus ideas, no por su obra. Y dice que eran exabruptos y opinaba de la literatura española contra este escritor y contra este otro, etc. Algo sucedió ahí con Octavio Paz como para que ya marcara una diferencia mayor, ¿no? Entonces, ahí sí, en contraste con Alfonso Reyes, la relación no es la misma, pero bueno, no es extraño, nuestros grandes escritores, Borges nunca gustó de la literatura de Neruda, cada vez que tenía oportunidad criticaba a Neruda,
Acabo de ver una filmación en un programa español donde dice que una de las razones es que Neruda se puso a hacer cosas de poesía con cuestiones insustanciales, como la oda a la cebolla, ¿no? Y esa era su opinión, ¿no? ¿Qué sentido tenía hacer eso, ¿no? Entonces, con Paz hay esta relación así como de va y viene, pero hay que recordar que cuando le dieron el premio Cervantes a Octavio Paz, Borges había estado el año anterior en el jurado y él había votado por Octavio Paz, ¿no? Entonces, tenemos que ir a un corte, Rafael, y regresamos para que nos sigas compartiendo todo lo que sabes. Estamos aquí, los esperamos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Estamos hablando con el académico, con el investigador, con el minucioso lector de Borges, Rafael Olea Franco, porque pues acaba de publicar un libro realmente fantástico, este libro que nos acerca a ese gran escritor que era toda una literatura también. Rafael, nos estabas diciendo la relación complicada que tuvo con Octavio Paz. ¿Hay más de estos acercamientos, alejamientos, filias y fobias? Sí, algo bastante curioso que es que cuando se hizo una reimpresión de la antología Laurel de 1941 en la que había participado Octavio Paz, la reimpresión es de la década de 1980, y entonces Paz había escrito un prólogo especial, y en este prólogo dice que en 1941 se metieron unos poemas de Borges que no eran de él, que se llaman soleares, es una forma andaluza de poesía, en 3 versos, estrofas unidas, y la editorial Trillas, que hizo esa impresión, sacó esos textos adjudicados a Borges, pero resulta que sí eran de Borges. Pero lo había dicho Paz que no era. Lo había dicho Paz, que era un gran poeta ya de talla internacional en ese momento, estábamos hablando de la década de 1980, y se quitaron, ¿verdad? No eran maravillosas, pero bueno, sí eran de Borges. Claro. Y esto quizá nos puede llevar de refilón a otro tema que vale la pena destacar porque mucha gente del público conocerá este tema, que es en cambio la adjudicación de un falso texto a Borges, que como yo digo, ni es poema ni es de Borges, que se llama Instantes, claro. Y que el último capítulo del libro, antes de entrar en el siglo XXI, en los escritores mexicanos más recientes, lo dedico a esa historia porque lamentablemente México tiene una parte sustancial en la adjudicación y difusión de ese texto a Borges, que en realidad está basado en un texto de carácter humorístico que apareció en la revista Reader's Digest en 1953, de un caricaturista que se llamaba Don Harold. Y Harold, en el inicio del texto, hacía la broma de que por supuesto no se puede desfreír un huevo,
pero nada nos impide pensar en ello. Y después empezaba en tono humorístico a decir las cosas que no haría si volviera a vivir su vida, ¿no? Esto lo tradujeron al español, se lo adjudicaron a Borges, le metieron versos que no estaban y bueno, yo como digo, si alguien piensa que es un gran poeta, alguien que dice, si volviera a vivir mi vida, comería más helados y menos habas, bueno, pues la concepción de poesía que tengan. Y pues, de Borges es mucho. Y de Borges. Pero ahí el fenómeno me parece que es muy interesante de estudiar porque, ¿qué es lo que sucede? Que la gente se identifica de pronto con el pensamiento, las ideas generales que están ahí en un sentido de autoayuda, y después dice, esto lo dijo Borges y lo dijo tal como yo lo hubiera dicho. Y eso es maravilloso, porque es decir, yo hubiera podido escribir ese texto de Borges, pero bueno, lamentablemente no es de Borges, como pongo después en la segunda parte de este capítulo. En cambio, hay textos de Borges en esa línea, como fragmentos de un evangelio apócrifo, que son sensacionales, es decir, si un lector quiere también tener esos pensamientos buenos, sí los hay en Borges, pero con verdadera poesía. Sí, de otra manera. Este fenómeno le ha pasado también a otro escritor fantástico que es García Márquez, ¿no? Ha estado circulando por décadas. Yo lo he escuchado, una carta en donde se está despidiendo, y etcétera, y pues es lo mismo, era alguien que se dedicaba a tener un títere o algo así. Sí, es un personaje de la farándula que tenía un títere que se llamaba el Mofles. Exacto. Y entonces el Mofles lo que dice es eso, ¿no? La idea de disfrutar la vida y no las cosas importantes. Y se la adjudicaron a García Márquez diciendo que era su carta de despedida porque estaba ya muy enfermo y próximo a morir. Yo incluso lo vi en uno de los mantelitos de una cadena de restaurantes fuerte, estaba ahí el texto. Igual que yo dije, el wow. pseudopoema de Borges. Y García Márquez pues dijo de broma que lo hubiera matado el hecho de que lo creyeran capaz de haber escrito eso. Pero después lo invitaron a un programa de Televisa y estaba presente el autor y ahí ya le dio pena y muy respetuoso García Márquez dijo, no, bueno, usted escribió lo que escribió y está bien, esa es su idea, y ya no se burló de ello. Claro. Pero sí, han sido difundidos el poema Instantes, no voy a decir en qué museo lo tenían colgado en la entrada, es un museo de la Ciudad de México, pero era como el ejemplo de la gran poesía de Borges. Imagínate, ya no sigas porque, bueno, puede ser terrible. ¿Qué otros? Bueno, me llama la atención, hay una etapa de Borges al principio que él conecta mucho con los estridentistas, ¿no? A partir del ultraísmo y eso. ¿Tuvo relación con ellos directa? Sí, tuvo relación directa y hay una reseña que hace Andamios Interiores, pero hay que destacar que Borges no era tan vanguardista. Sí hizo algo de vanguardia, pero no lo emocionaban toda la modernidad. Okay. Y entonces con Maples Arce es curioso porque dice que es el término que él utiliza, los cachivaches de la modernidad no le interesan, ¿no? Pero le gustan mucho algunas combinaciones de la poesía de Maples Arce, por ejemplo, violín atónito, y entonces cita varias de esos ejemplos. Pero es la misma actitud que Borges tuvo también respecto de ciertos vanguardismos argentinos. No le gustaban mucho las cosas de la modernidad. Oliverio Girondo tenía poemas muy modernos, incluso en la forma, y decía Borges que lo veía desgajarse de un automóvil y que él se sentía antiguo y que entonces en la tarde veía el cielo y veía que estaba todavía la luna ahí. O sea, jugando con que lo esencial está todavía ahí, claro, pese a que la modernidad y la tecnología estén cambiando todo. Sin embargo, sí tuvo también buenas lecturas o buenas relaciones con autores importantes en México, como es el caso de Arreola y como es el caso de Rulfo, notoriamente. Hay circulando también por ahí algún diálogo que me parece más apócrifo que real, pero nos habla de esta relación, de esta cercanía. Él recomendaba leer a Juan Rulfo y también a Arreola, por ejemplo. Lo importante ahí es destacar que son los dos escritores mexicanos que forman parte de la biblioteca personal de Borges, que es una colección que estaba proyectada para 100 volúmenes, alcanzaron a salir alrededor de 66, y ahí tiene dos prólogos breves, uno sobre Rulfo y otro sobre Arreola,
que pese a la brevedad son extraordinarios, ¿no? Totalmente. Y además se sabía de memoria la Suave Patria. La Suave Patria, sí hay varios testimonios, entre ellos el de Miguel Capistrán, que hay que destacar que fue parte fundamental para la primera visita de Borges en 1973. Capistrán fue a Buenos Aires enviado por el gobierno mexicano en la época de Echeverría para hacer que Borges viniera a México a recibir ese premio, y ya estando acá en un viaje que hacen a Teotihuacán, le toca presenciar cómo Borges declama la Suave Patria completa. Qué maravilla. Estamos casi por terminar, pero a pesar de que Borges es muy amable, digamos, para cualquier lector, es mi punto de vista, sí me gustaría tú, con la experiencia que tienes, con las muchas lecturas de varios autores y particularmente de él, ¿qué le sugerirías leer a los jóvenes que estén o que les llame un poco la atención el nombre de Borges? Sí, bueno, en primer lugar lo que el propio Borges decía, que la lectura debe ser placer y gusto y no obligación. Si no nos gusta, lo hacemos a un lado. Así Borges sea. decía, hago a un lado esto y leo otra cosa, y no Claro. se hubiera ofendido que lo que se hiciera a un lado fuera su obra. Y después, por supuesto, Ficciones y el Aleph. Pero con esa idea hedónica de la lectura, en los 2 volúmenes hay textos que son de una tradición argentina muy enraizada, que es la literatura gauchesca, que es difícil entender en primera lectura. Pero los otros textos, bueno, son universales, como se diría en ese lenguaje, y creo que sí pueden llegar a los lectores jóvenes, ¿no? Yo he hecho el experimento de seleccionar algunos textos narrativos de Borges, y sí, los jóvenes pronto dicen, ese es lo mismo que los viajes en el tiempo, los paralelos, Claro. universos paralelos, etcétera, eso está en Borges también, ¿no? Entonces, creo que es un lector que todavía puede ser muy disfrutable, y que si uno lo intenta comprender en profundidad, se da cuenta de que hay mucho más que un mero juego, como a veces sí hacen en las series televisivas o películas con todos esos temas, ¿no? Rafael Olea Franco, pues vamos a leer lo que nos sugieres de Borges, y por supuesto yo sugiero la lectura de tu libro, porque es como un mapa de reconocimiento. Podemos ver el continente que es Borges y la relación que tuvo sobre todo con la tradición literaria mexicana a través de varios autores. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por habernos acompañado, y los espero aquí la próxima semana.